Buenas tardes para todos. A ver, lo que nos puede dar Mauricio, ya lo dije cuando me preguntaron en la conferencia de prensa previa a Nicaragua, ¿no? La capacidad de pausa, de organización de juego, de darle una sociedad a Julio Enciso en determinados sectores de la cancha o en determinados momentos de la cancha. Eh, Eso es lo que nos puede otorgar. En cuanto a las diferencias con Miguel, son diferencias, son jugadores diferentes, de características diferentes. Uno es más vertical, uno es más de atacar los espacios, de tener más amplitud de recorridos, en tener más ese tipo de, de recorridos dentro de la cancha. O sea, esas son las diferencias. Los dos son jugadores de jerarquía, son diferentes, pero jugadores de jerarquía. Se adaptan a jugar, tal vez Miguel más por los costados. Mauricio puede jugar detrás del 9 tranquilamente como un organizador de juego, pero ese es el lugar donde juega Julio. Entonces ahí es donde también él, llegado el caso, es un jugador que puede, o sea, su mejor puesto me parece que sería ese, más que ponerlo por banda. Hay veces que en función de las necesidades, siempre que ha entrado, le ha dado soluciones al equipo en las búsquedas que nosotros teníamos en ese aspecto. En cuanto al partido, digo, nosotros lo que queríamos era, primero, desde que se sorteó la Copa del Mundo, lo primero los que estuvieron ahí me preguntaron, lo primero que dije que era para mí el grupo más parejo de toda la Copa del Mundo, donde los cuatro tenían chances de pasar y los cuatro tenían chances de quedar en el camino. De hecho, nosotros éramos el equipo que menos posibilidades tenía de pasar. De los cuatro era el que menos posibilidades tenía. Cuando uno juntaba las valoraciones del plantel, jerarquías, recorridos, ranking FIFA, etcétera, 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 obviamente que nosotros estábamos por debajo del nivel de nuestros rivales y con más razón cuando se conoció el nombre de Turquía. Pero el Mundial es tan complejo, es tan difícil, como yo le decía a los muchachos, a veces es tan difícil ganar un partido en un Mundial que uno a veces tiene que trabajar tanto para ganar un partido en un Mundial. Hay otras selecciones que tal vez no le cueste tanto, pero son las selecciones que están acostumbrados a terminar siempre entre los cuatro primeros. Para nosotros es muy difícil ganar un partido en una Copa del Mundo. De hecho, si nosotros tuviésemos la fortuna de poder ganar a Australia, sería la primera vez en la historia que Paraguay ganaría dos partidos en una Copa del Mundo. O sea, nosotros tenemos que lograr algo que Paraguay en toda su historia no pudo lograr. Entonces es un desafío también para nosotros en ese aspecto. Lo que nosotros queríamos hacer era llegar a la última fecha con chance de clasificar. Ese era nuestro objetivo. Desde la voluntad es el objetivo que te trazás. Después hay que ver desde la realidad si lo puedes dar, le puedes dar la mano a esa realidad. Fíjense, o sea, si para nosotros 16 años era mucho, porque para nosotros, para Paraguay, 16 años fuera un mundial fue mucho. Para Turquía eran 24, era mucho más. Y Turquía llegaba con una generación extraordinaria de jugadores. Y hizo los méritos en los partidos, jugó bien, no tuvo la fortuna de convertir, pero jugó bien Turquía. Y el mundial le duró una semana. Entonces, lo impiadoso que es el mundial, que uno tiene que esperar 24 años o tiene que esperar 16 años y el mundial se te va en un suspiro. A veces es muy fácil meterse arriba de la ola y demandar, exigir, pedir cosas. Es complejo, es muy complejo la Copa del Mundo. Por eso es un campeonato totalmente diferente al que uno pueda haber jugado en ese sentido. Entonces nosotros llegamos a la última fecha con posibilidades. Ojalá podamos clasificar. Si podemos clasificar segundo, bienvenido sea, y si podemos clasificar tercero, mejor, porque tampoco a nosotros nos garantiza por la diferencia de goles en el partido de Estados Unidos, por los argumentos que se toman para definir eventualmente en casos de paridad, por las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas que tenemos, también nos condicionan en ese aspecto.
Entonces nosotros con 3 puntos no sé si nos alcanza para clasificar a la siguiente fase. Entonces ahí se plantea una disyuntiva. Obviamente que queremos, si podemos llegar segundo, queremos llegar segundo, pero nosotros queremos clasificar. Entonces para mí, pues yo escucho mucho y vi mucho y lo mismo nos pasa a nosotros. Le digo, muchachos, o sea, nosotros tenemos que vivir el partido de mañana como es el último partido que nos queda en la Copa del Mundo. Y ojalá, después de lo que hagamos el día de mañana, nos ganemos el derecho a tener un partido más. Y así sucesivamente. Porque así lo tenemos que vivir, así lo tenemos que sentir, así lo tenemos que trabajar y así lo tenemos que buscar. Entonces, en ese sentido, trabajamos, elaboramos, planificamos un partido en ese tipo de búsquedas. Y eso es lo que nosotros tratamos de ver, desde el equipo que pongamos mañana al inicio del partido hasta lo que busquemos en el final del partido el día de mañana. Sí, creo que vamos a tener que ser inteligentes en esas situaciones de tratar de quebrarlos a ellos, de tratar de sacarlos de su zona de confort, de aprovechar esos espacios y cuando tengamos la oportunidad ser contundentes. Pero bueno, creo que la clave va a ser pacientes, tratar de tener un buen manejo de pelota y a partir de ahí empezar a crecer y como dije, tratar de explotar todas las situaciones que tengamos para poder ir primero ganando confianza en el partido y tratar, bueno, de que dependa de nosotros. Sí, obviamente. Ojalá que tengas toda tu vida la chance de vivir estas instancias límites, ¿no? Pues es un partido de instancias límites. Entonces mañana nosotros nos jugamos la posibilidad de avanzar a una siguiente fase, es una final. Por eso no existe, si el otro día, o sea, a ver, ¿por qué en el partido, se lo dije en la conferencia de prensa antes de Turquía, no existe el mañana, el partido es hoy, y se lo dije a los jugadores, no existe el mañana. El mañana existe si nosotros salíamos con vida de ese partido. Ahora, el mañana no es para siempre. El mañana es el crédito de saber que en menos de una semana tenías que volver a jugarte el resto que te quedaba porque ese triunfo que la virtud, y se los dije a los jugadores y se los dije a ustedes también, es todo de ellos, que pudieron conseguir en el partido de Turquía, hay que volverlo a poner en valor mañana. Entonces mañana nosotros lo vamos a vivir, lo vamos a sentir y lo vamos a jugar como si fuese el último partido, porque es el último partido que tenemos de la Copa del Mundo. Y ojalá nos ganemos el derecho a tener uno más, que es lo que tenemos que trabajar, pero para eso nos restan todavía 90 minutos muy difíciles contra un rival muy complicado, contra un rival que tiene similitudes y diferencias con lo que tiene Paraguay, que podemos evaluar, es un equipo como nosotros, que no necesita la tenencia de la pelota para ganar un partido, porque de pronto le ganó 5-1 a Curazao y tuvo menos posesión de pelota que Curazao, y eso lo marca la contundencia que tienen, la utilización de un montón de factores que son muy buenos, a las cosas que apuestan, tienen jugadores que están en el top 5 de velocidad máxima en lo que es la Copa del Mundo, entonces jugadores de envergadura física muy grande, trabajan muy bien en un montón de aspectos, un montón de cosas, ha venido evolucionando porque desde la decisión que tomaron de Australia de abandonar Oceanía para meterse en Asia es elevar la competitividad para afuera, para arriba. Y ellos la han logrado con una generación donde hay jugadores jóvenes que le están dando esa frescura que tienen que tener. Entonces, por delante nosotros, yo digo que son las cosas que paralelamente, que está lo bueno que todos estén acá y que estén mirando la Copa del Mundo, y es lo bueno que tienen que ustedes vengan acá, porque acá ustedes pueden ver por dónde va el fútbol del mundo. Entonces uno ve la evolución de África, uno ve la evolución de algunos equipos de CONCACAF, uno ve la evolución de Asia, cuando uno ve Australia, cuando uno ve de pronto Corea, cuando uno ve Japón, cuando uno ve, porque se fueron preparando para eso. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en Sudamérica? Y ahí es donde tenemos que ver que después nos encontramos contra determinadas circunstancias que tenemos que vencer. Entonces nosotros obviamente que no hay otra cosa que el partido de mañana. Y hacia eso estamos enfocados, hacia eso estamos abocados y ojalá que nos ganemos el derecho, como te decía antes, a tener un partido más. No, yo nunca me conformo. Si me conociera a mí, yo nunca me conformo. La primera cosa que le digo a los jugadores, este partido se gana de esta manera. De la misma manera que les dije el otro día, que la jerarquía se respeta pero no se teme, que uno se puede reconocer,
O sea, yo tengo que reconocer que somos ranking FIFA inferior a los rivales que enfrentamos. Ahora, eso no me hace que yo me sienta inferior a los rivales. O sea, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos llevar a ese lugar. Ahora, después, usted no me va a dejar mentir, ya que a nosotros todo nos cuesta mucho. A nosotros todo nos cuesta mucho. Y cualquier rival que nosotros tengamos enfrente, por más grande o por más chico que sea, a nosotros nos va a costar. A nosotros nos va a costar. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay cosas que tenemos que privilegiar, hay partidos que tenemos que jugar y ver de qué manera nosotros podemos llegar a ese resultado que nosotros queremos. Si usted me pregunta a mí, me hubiese gustado ser primero en el grupo, no tercero. Entonces ahora, prefiero ser tercero que cuarto, o prefiero ser un tercero que clasifique. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente que la ilusión nuestra está en tratar de terminar lo más arriba que se pueda. Pero después, más temprano que tarde, se va a tener que cruzar con todos. Y si quiere llegar lo más lejos posible, va a tener que ganar a todos. Y en ese sentido, que lo cruce en una ronda, en otra o en otra, para mí, ojalá tenga ese desafío, porque para mí empieza otra Copa del Mundo, donde uno pasa a ese lugar. Y obviamente que te pueden marcar diferencias, pero no, o no. Y ahí es donde me parece que los detalles se empiezan a tallar en otro aspecto. Yo pongo un equipo, vamos a poner todo delantero, que tenemos que ganar, esto, lo otro, pum, perdemos, quedamos eliminados, el técnico rifó la posibilidad de seguir en el camino y todo lo demás. Yo pongo un equipo, quiero buscar esto, lo otro, y al final intentamos esto, no, y no, se conformó con el tercer puesto y ahora tenemos que ir a jugar, muchachos, es de libro. O sea, estuve al lado de ustedes 4 mundiales, viendo conferencias de prensa, lo que decían los entrenadores y lo que es el día después. Entonces, yo estoy de este lado donde tengo que tomar decisiones antes. Entonces, si yo le digo a usted antes de participar a la Copa del Mundo, Paraguay va a estar clasificado 16avos de final, ¿usted qué me decía? Bárbaro, listo. Entonces, después, listo. Y si nos toca estar, como yo le decía a los jugadores, si ustedes me dicen antes, cuando yo llegué antes de jugar con Uruguay y con Brasil, le dije, yo quiero llegar a Perú, donde nosotros dependamos del resultado para ir a jugarnos la clasificación en una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque soy un convencido que quien juega por necesidad pierde por obligación. Entonces yo no quiero depender no, a ver cómo va a salir cómo va a salir cómo va a salir esto, lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque mi cabeza se parte en 40 pedazos diferentes. Entonces yo quiero llegar a un lugar donde dependa de lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros esos objetivos los fuimos cumpliendo. Entonces, obviamente, que después va a ser el comentario del día después. Yo tengo que tomar decisiones antes. Y yo lo que quisiera es que Paraguay esté clasificado. Lo que hice desde que llegué cuando tuvimos el privilegio de clasificar a la Copa del Mundo fue planificar el Mundial, achicar las distancias que nosotros entendíamos que teníamos para jugar con todos los rivales. Cuando conocimos los nombres de los rivales, ver de qué manera desde un lugar, si se quiere, de distancia, de diferencia, nosotros podíamos achicar esas distancias para ser competitivos, para que nos permita luchar por una clasificación y llegar, como le dije a los jugadores, al último partido con posibilidades de clasificar. Hasta ahora eso lo cumplimos. Ojalá podamos cumplir el objetivo de máxima. El objetivo de máxima ya le digo que no lo cumplimos. A mí me hubiese gustado ser primero en el grupo y no pudimos. Entonces ahora ojalá pudimos cumplir el segundo objetivo y si no se puede cumplir el segundo objetivo, que busquemos el tercer objetivo. Pero yo lo que quisiera es que obviamente que Paraguay esté en 16avos de final. Y ojalá que estos chicos ya que hicieron historia, porque han hecho historia al volver con Paraguay después de 16 años a una Copa del Mundo, han hecho historia para ganar por primera vez en Perú, por eliminatorias que nunca en su historia Paraguay había ganado en Perú, en su historia, de haberle ganado a Argentina y haberle ganado a Brasil después de tanto tiempo y todo lo demás, que mañana también puedan hacer historia y ser el primer equipo de Paraguay en la historia de todos los mundiales de 1930 para acá, que ganó 2 partidos en un mundial, porque eso lamentablemente Paraguay nunca lo pudo hacer. La voy a responder dos a pregunta. Déjemelo tranquilo.
A lo que voy es, sí, obviamente, el rival es diferente de características, pero como decía antes, nos lleva a otra complejidad, si se quiere, ¿no? Una complejidad diferente, donde va a haber partido de pocos espacios, donde va a ser complejo encontrar esos espacios para poder progresar, donde hay mucha densidad de jugadores en determinado sector del área, donde hay estaturas que son muy difíciles de superar por arriba en determinados lugares. Por eso para mí es, como dijo antes Andrés, es paciencia, porque es como que vas, chocás, de la misma manera que le puede pasar si el otro día nosotros por ahí estábamos 11 contra 11. Turquía venía tanto que en algún momento iba a quedar que de hecho lo tuvimos, porque tuvimos 2 o 3 chances de contragolpe con un hombre menos para poder definir el partido. ¿Qué es lo que le pasó a Turquía contra Australia? Que es la virtud que tuvo Estados Unidos de poder abrir rápido el partido y llevarlo a ese lugar. Entonces, acá hay que tener paciencia, como dijo Andrés, hay que tener paciencia, hay que tener, saber el momento, que va a ser un partido que no, por más que pongamos 14 delanteros, va a ser un partido donde no va a haber muchas chances de gol. Va a ser, ¿por qué? Porque es más que nada, porque es complejo, o sea, no les quiero hablar de, pues todo lo que yo diga lo va a leer Popovic, entonces en ese sentido, o sea, no voy a estar hablando de las virtudes que tiene, sí, obviamente, pero a lo que voy que va a ser un partido complejo, entonces las características sí, obviamente, porque yo se lo dije a ustedes y por ahí yo lo tiro y puede ser que se levante o no se levante, pero cuando yo elegí los perfiles de los delanteros en función a los defensores que nosotros teníamos que enfrentar, y por ahí a los defensores que cuando Australia definió la lista, yo vi los defensores que teníamos que enfrentar. Entonces ahí necesitamos determinados perfiles de delantero que nosotros necesitamos. Y si en un momento tenemos que jugar con doble 9, tenemos que jugar con doble 9, porque es así, y ustedes me pueden decir, sí, jugado, no jugado, esto, lo otro, en qué momento. Entonces, ¿por qué? Porque puede darse características a ese tipo de partido. Entonces ahí es donde uno planifica un partido. Después hay que ver si eso va de la mano con lo que te devuelve la realidad del partido en sí mismo. Entonces, obviamente que hay perfiles y hay cosas que tenés donde vas a tener que marcar entre 3 y 4 jugadores que están por encima del 1,90 m. El promedio de altura es 1,95 m de la defensa de Australia. Más el arquero que tiene también 1,90 m y más jugadores que tienen ese tipo de envergadura. Entonces, no es fácil, no es fácil, no es sencillo. Entonces, obviamente, que buscás de qué manera podés pelear o podés más o menos disputar en esos planos, donde son fuertes en ese tipo de cosas, como nosotros somos fuertes en otras. Así que por eso digo, va a ser un partido de pronóstico reservado, si se quiere. Ahí es donde yo lo veo. Y después, en lo demás, ya lo dije el otro día, o sea, lejos está en nosotros querernos meter en ninguna polémica y todo lo demás. Lo único que nosotros dijimos en el momento de que pasó lo de Miguel, yo le vi a dos muchachos, dos jugadores turcos que vinieron, que yo les aseguro que no me preguntaron cariñosamente las cosas que nos decían al banco de suplentes. Ahora, ¿qué voy a terminar siendo vamos a terminar el chisme de peluquería? O sea, hey, venga, que me está insultando. No, ¿qué estamos haciendo? No divirtiendo el fútbol. Entonces, ya está, pasó, listo, punto. Nosotros aceptamos, es un reglamento, lo aceptamos. Por suerte le dieron una fecha, ojalá que como digo, sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel si nosotros tenemos la chance de seguir adelante. Pero punto, ahí termina lo nuestro. Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal. Yo lo único que reclamé siempre y pedí siempre en todo momento son igualdad de condiciones. Por lo que le dije al árbitro el otro día. Digo, mire que Turquía tiene equipo más que suficiente para ganarnos a nosotros. Déjelo que nos gane Turquía. O sea, listo. Yo lo que quiero es igualdad de condiciones, nada más que eso. Después,
todas las cosas que pasen afuera, listo, ya no nos compete a nosotros opinar ni meternos a nosotros en esa cuestión porque no nos compete. A ver, porque, por ejemplo, el segundo tiempo Australia salió a presionar a Estados Unidos y lo incomodó. Tuvo Balogun un contragolpe en una salida rápida, pero cuando fueron a presionar arriba tuvieron una presión coordinada. O sea que si tienen una cuestión de necesidad, tienen una presión coordinada como para poder hacerla en ese aspecto. Obviamente que hay que encontrar los espacios, hay que encontrar los caminos. Los espacios no van a ser muchos. Entonces, puede ser que haya variantes en ese aspecto en cuanto a de qué manera podés encontrar los espacios donde no hay espacios, o podés encontrar eventualmente receptores donde no hay receptores, o cómo te conviene pasar determinadas líneas que están ajustadas. Entonces eso es un poco lo que estuvimos viendo, analizando, ensayando. Probé esta semana, lo que probé no quiere decir que sea lo que vaya a poner. Pues yo sé que están diciendo equipos y todo lo demás, pues se ve que tienen información, lo que sea, pero eso no quiere decir que lo que probé sea lo que vaya a poner. A lo que voy es que tenemos que ver un poco hacia la pregunta que me hacía uno de sus colegas al principio, es de qué manera nosotros con nuestras condiciones podemos adaptarnos a esto para ver si nosotros podemos llevar el partido al terreno que a nosotros más nos conviene y de qué manera nosotros podemos hacerlo eso sin que de pronto suframos o ofrezcamos cosas que cuando Australia las tiene se vuelve peligroso. Entonces ahí es donde hay que tener mucha tranquilidad y mucho cuidado, porque, o sea, esto es cuando vos decís, si vos al motor lo exigís tanto, y a lo mejor a los 15 minutos lo fundiste. Entonces tranquilo, lo importante es llegar hacia el final del partido con posibilidades de tener la chance de que te termine el partido a favor tuyo. Y ahí es donde tenés que sopesar distintas cosas y tenés que tomar decisiones. Entonces puede ser que exista alguna diferencia con respecto a lo que paró los partidos anteriores el equipo de Paraguay. Sí, creo que también va a depender del partido que hagan ellos. Obviamente si se replegan un poco más y no ceden la pelota, obviamente que quizás podamos tener un poco más de control en la mitad de la cancha, los centrales. Va a ser un partido diferente al de Turquía, donde teníamos que estar muy pendientes en el medio del campo, en evitar esos pases entre líneas, en cortar esa generación de juegos que ellos proponían porque tenían jugadores habilidosos y que podían lastimar. Quizás esto sea un partido quizás más de contragolpes, de espacios, así que es algo bueno, que vamos a tener que también estar muy atentos, pero si se nos da el partido de esa manera, de quizás poder nosotros manejar la pelota en el medio y tratar de desde ahí crecer y crear situaciones y espacios, lo vamos a tener que hacer. Tenemos jugadores para hacerlos y ojalá bueno, que lo podamos hacer de la manera más eficiente. A Julio lo veo muy bien, a Julito. Lo veo muy enfocado, muy claro, en una evolución de su juego. Por ejemplo, el otro día estábamos analizando y yo le decía la jugada que él le rebota a Mati Galarza en la jugada donde nosotros recuperamos la pelota de la presión. Andrés va, abre, la pelota viene para Julio. En otro contexto, Julio giraba y se la jugaba él para rematar él, para terminarla él. En cambio ahí lo vio a Mati de la misma manera que lo vio a Diego, que venían de frente, los dejó de frente para que él pueda, para los que vengan puedan llegar y puedan rematar. Y eso habla de su evolución, de su comprensión del juego, de su compromiso que él tiene, porque es un jugador de talento absolutamente, pero ustedes lo ven que corre hasta cuando no pueda y ojalá nosotros podríamos tener la capacidad de tener jugadores para rodearlo mejor y que le saquemos más provecho a las capacidades que él tiene y bueno, pero tenemos, o sea, un contexto donde él se siente muy
muy bien, se siente muy respaldado, se siente con mucha ansiedad también, porque obviamente era todo el sueño de su vida, era jugar la Copa del Mundo y la está jugando y la está disputando. Por eso el otro día estaba mirando en el partido de Argentina, cuando ponían lo de los jugadores creativos antes de que empiecen, le saqué una captura de pantalla, se la mandé, le digo, mirá cómo estás, esto, lo otro. Entonces, obviamente que él se siente bien con esas cosas, y porque es un muy buen jugador, es un jugador de mucho talento, es un jugador que tiene esa capacidad, esa valentía para hacer retroceder a cualquier rival en el contexto más adverso que pueda llegar a tener. Y eso para mí, Julio es un valiente en ese sentido. Y eso es tenerlo, es un valor muy importante, porque sabes que es un jugador que te amenaza permanentemente. Entonces yo le decía, tranquilo, le digo, no te vuelvas loco, o sea, en ese aspecto de que quiere que todo sea perfecto. Él de pronto también hace una pausa, le da una pelota a Juan Cáceres el otro día, Juan ataca por afuera, que la termina tapando el arquero, que era podría haber sido para el segundo gol. Y en ese contexto, antes esas jugadas las terminaba él. Era como que moría, era como que había un charco de agua, pum, se terminaba ahí la jugada. Sin embargo, él le empieza a dar fluidez. Entonces yo le decía, porque esto lo venimos hablando con él, de transformarse en un jugador que sea ese enlace de las distintas líneas, que no solamente sea un jugador para definir, para verticalizar, para repentizar, de transiciones rápidas, sino que sea también un jugador que rebote, que busque el tercer hombre, que busque asociaciones, que trate de formar sociedades dentro del equipo, para que en definitiva después el equipo crezca, porque cuando el equipo, la pelota pasa por él, el equipo descansa. Y ahí es donde digo que tiene un valor agregado. Y yo lo veo en una franca evolución en ese aspecto, tanto en el aspecto físico como en el aspecto futbolístico, pero fundamentalmente en el aspecto mental, en su claridad conceptual y en su compenetración de lo que necesita el equipo de él y lo que él le puede aportar al equipo. Sí, no sé si va a influir tanto. Seguramente va a ser eh, un escenario lindo como el partido pasado, con la gente a full de las dos partes, pero lo importante va a ser lo que hagamos adentro de la cancha, tratar de dejar un poquito de lado lo que pasa afuera y concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Así que nada, también obviamente disfrutar todo lo que es lo que pasa afuera, pero lo más importante es estar concentrado en lo que hacemos adentro. Sí, él entró el otro día porque, más que nada, hacia el final del partido, llega al final del partido y cuando no puedes encontrar los caminos porque el rival te lo cierras, tratás de buscar a través de centros, a través de remates de media o larga distancia, las pelotas paradas, porque llega un punto que si te estás yendo al mundial, hasta el arquero va a cabecear. Entonces, ahí también Turquía tenía jugadores de mucha envergadura física en ese aspecto. Nosotros estábamos con un hombre menos. Necesitamos o sea, lo que pasa es que yo no lo podía sacar a Julito, porque tenía que sacrificarlo a Julito, porque a Julito estaba muy gastado de lo que había hecho todo el partido. Y yo tenía que tratar de que él dure hasta que uno vea que le salía humo azul. ¿Vieron? Cuando el auto le sale humo azul, le está quemando aceite. Entonces quiere decir que ya estaba quemando aceite, Julito. Entonces ahí donde uno dice, lo saco, porque obviamente está en riesgo. O sea, ahí nosotros teníamos que tener un delantero que, si de última rechazábamos una pelota, tenía la capacidad de disputar y sostener arriba. Y que si el rival iba a tener una pelota parada, era una cabeza más para defender en el área nuestra. Entonces, Gabriel tenía esas características que de pronto pedían en ese momento del partido. Por eso entró. Y tiene de pronto, ayer le estamos haciendo pruebas de velocidad máxima a los jugadores, y Gabriel es uno de los que me sorprendió, de la velocidad máxima que tiene. O sea, llegó a picos de 33,5 casi de velocidad. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser tipo 1,90 m que tenga esa? Y cuando la verdad que me sorprendí. Entonces ahí donde te das cuenta de que lo que pasa es que él no juega en ámbitos donde tenga esos espacios. No juega en esos, ya sea en su club, está más como referencia de área, o de pronto
jugás en un espacio reducido, no tenés esas amplitudes de espacio como para desarrollar esa velocidad. Entonces, me parece que es un jugador que para este perfil de partidos tiene de lo mismo que Arce. Arce tiene perfil de este tipo de punta central, si se quiere, para este tipo de partidos. Son delanteros que obviamente el otro día me parecía más que era Isidro, que después lamentablemente con el tema de la expulsión tenemos que sacrificarlo, más que nada, ¿por qué? Por el sistema que tenía Turquía de defender. O sea, nosotros necesitamos pues también, Isidro también me sorprendió con velocidades muy altas en ese aspecto, de desplazamientos diagonales, de tirar diagonales, porque nosotros veíamos que contra Turquía, pelotas puestas a las espaldas de la defensa eran argumentos de ataque. Las tuvimos y de pronto, obviamente que después con la expulsión se reduce en ese sentido, pero a con el perfil de defensores que tenés y todo lo demás, es como que tal vez te da más para determinados perfiles de delanteros que a otros. Entonces es un poco por eso es el análisis de cada uno. Sí, a ver, un poco lo respondí el otro día también, ¿no? Yo lo que creo, son algo más que pausas de hidratación. Yo entiendo que es para todos iguales. Eh, a mí me gusta la continuidad. El fútbol es continuidad y la continuidad se corta. Y más que nada, porque yo entiendo que las pausas de rehidratación son importantes cuando jugás bajo temperaturas extremas. El otro día Australia y Estados Unidos jugaron con temperaturas de 37 grados. Entonces ahí obviamente que la pausa de rehidratación la necesitas, más que nada por la cantidad de acumulación de fatiga, de cansancio, porque yo le decía a los chicos que me hacían antes una pregunta en privado, todo lo demás. Hoy los jugadores estamos en el medio, está terminando la primera fase del Mundial. Los jugadores están en el final de la temporada. Ya pasaron toda la temporada. Están con la nafta justa. La reserva la tenían prendida. Y meterle una exigencia física grande es complicado en ese aspecto. Por eso se vivió mucho en el Mundial de Clubes el año pasado, cuando las temperaturas fueron extremas. Pero las pausas de rehidratación siempre fueron un minuto. En un minuto no tenés tiempo para acomodar un montón de cosas. 3 minutos para mí es mucho, porque te quita. Cuando vos venís, ya sea, no importa la necesidad de decir, bueno, me viene bien porque me estaban peloteando y de última yo enfrío al rival, o de pronto me quitan la continuidad cuando yo estoy bien, tengo la sensación que voy a meter un gol y ¡fum! Me lo cortan. Entonces, si volver a arrancar de nuevo, porque es volver a arrancar de nuevo. Lo que decís es lo mismo decir, un técnico hizo los cambios y ganó un partido, qué bien que hizo los cambios. Y si hizo mal los cambios, hizo los cambios y perdió el partido, qué mal hizo los cambios. Entonces, qué bárbaro. Aprovechó la pausa de retracción y metió un gol. Está bien, es fútbol. Si vos metés un gol el otro día, nosotros metimos el gol más rápido del Mundial. Ahora, ¿qué? ¿Planificamos meter el gol más rápido del Mundial? No, te aseguro que no. O sea, se dio, listo, metimos el gol más rápido del Mundial, punto. Que sí queríamos patear de media distancia, sí. Que sí queríamos presionarlo alto, sí. Sí queríamos hacer determinadas cosas, sí. Ahora, que después termine desembocando en gol es una consecuencia que a veces es fortuita. Yo creo que en definitiva, es lo que dije, para mí terminan siendo más 4 tiempos, más que 2 tiempos. Y si a veces, si fuese optativa, como era antes, porque antes era optativa, antes se ponían de acuerdo antes de los partidos, de acuerdo a la temperatura que es, esto, lo otro, bueno, va a haber una pausa, vamos a hacer un break, listo, estábamos todos de acuerdo y se terminó. Bueno, ya está institucionalizado. Entonces, eso no lo podemos discutir, ya está así. Ahora es parte de esto. Entonces, a mí me parece que divide al tiempo en 2 tiempos. Lo que puedes hacer, sí, puedes acomodar esto, lo otro, pero el otro día nosotros perdíamos el partido con Estados Unidos, yo quería volver a jugar rápido. O ganábamos el partido con Turquía y yo quería volver a jugar. No quería que sigamos esperando. Ya está, lo que teníamos que ajustar, 2 cosas, esto, lo otro, o sea, no necesitas tanto tiempo. 3 minutos es lo que un técnico habla en el entretiempo. El de los 15 minutos de los 15 minutos que dura el entretiempo, 3 minutos son los que yo tengo para hablar en el entretiempo. Entonces, si me das 3 minutos para hablar, es como que tengo
3 entretiempos. O sea, uno en cada mitad de cada partido y el otro en el medio. Entonces, nada, pero está hecho así, está hecho así. Es que uno tiene que adaptarse a esto, ¿entendés? Pero a mí el fútbol me gusta cuando tiene continuidad y las situaciones las va resolviendo a medida que van sucediendo. Eso es lo que me parece, es una opinión absolutamente personal. Pero bueno, sí, sí, nosotros estamos acostumbrados a 2 tiempos de 45, la continuidad de que arranca hasta que termine el primer tiempo y pase lo que pase, afrontarlo. Obviamente, es algo que decía el profe también, si no arrancaste bien el partido y te están bombardeando y no encontrás, quizás ese break te viene bien como para ajustar, tratar de salir de esa situación. Pero nada, nosotros queremos jugar, queremos tener continuidad, queremos tratar bueno, de hacer nuestro juego lo más continuo posible. Pero bueno, es algo que está establecido, no tenemos que adaptar y bueno, lo aceptamos. Te amplío, perdón, una cosita, Fer, nada más. Fíjate, cuando haces el análisis de los 45 minutos, ¿no? Y lo analizás desde el punto de vista físico. Hoy tenés tanta medición, hasta tenés ritmo de partido. Si vos querés ver, tenés un ritmo de partido. El partido tiene un ritmo. Y vos podés evaluar si el jugador está en ritmo de partido, está por encima del ritmo de partido, está por debajo del ritmo de partido. Cuando vos ves los picos de evolución, cuando vos ves la curva que va de rendimiento físico y la curva de evolución que va teniendo, vos llegás a la conclusión que el primer pico de saturación física lo tenés a los 25 minutos. ¿Se acuerdan cuando antes se decía cambian el aire? O sea, cambiaron el aire. Bueno, es el primer pico de saturación física. Eso se da a los 25 minutos. Entonces, no le estamos permitiendo que se llegue al primer pico de saturación física. Entonces, lo estamos cortando antes. Entonces, ahí es donde yo digo, te obligan a plantear cosas de otra manera. ¿Entendés? Porque antes las evaluaciones que vos hacías, las hacías en función de cómo llegás a los rendimientos a los 45 minutos de cada partido. ¿Y por qué? Que es algo muy importante. Los 5 cambios es mucho, porque podés cambiar la mitad de los jugadores de campo. Entonces eso te permite que el nivel de intensidad, cuando vos tenías antes 3 cambios, era menos, era el 30%. Hoy tenés el 50% de posibilidad de el recambio, si querés, aeróbico de un equipo en el medio de un partido. Pero obviamente que estas pausas te impiden que vos llegues a esos picos. Entonces antes, mucho los planificabas también en función de cómo llegabas a esos picos, que era lo que te permitía llegar hacia el final del primer tiempo de una manera y hacia el final del segundo tiempo de otra manera. Entonces, estamos hablando de cuestiones meramente físicas, si se quiere, pero yo te digo como también estas cosas hacen de que obligatoriamente tengas que analizar el fútbol desde otro lugar. Absolutamente, porque muchas veces lo táctico o lo estratégico depende del sustento físico. Depende del sustento físico. Entonces, una cosa trae como consecuencia la otra. Entonces, ahí donde yo digo, nos obligan a mirar el fútbol desde otro lugar, desde otra manera. Ellos a mí mucho. Ellos me enseñaron a mí a que tienen una capacidad de dar vuelta rápido, tienen una capacidad de autocrítica muy grande, de resistencia, de asimilación dolorosa, de ilusión, de mirar más allá. A veces lo que sentí era que por ahí ellos estaban demandando confianza, estaban demandando que crean en ellos, que apuesten por ellos. Este plantel me enseñó o me ayudó a reconfirmar cosas que siempre sentí y que siempre pedí, porque por suerte me tocó vivir lo mismo en Ecuador, y me tocó lo mismo vivir en Costa Rica, que lo estoy viviendo en Paraguay en cuanto a la relación con el plantel en sí mismo. Que cada uno tiene su idiosincrasia y tiene su perfil absolutamente definido, pero que es un grupo que está forjado en la adversidad,
forjado en la adversidad. Y que en su momento, cuando yo le decía que exhiban las cicatrices con orgullo, ellos las exhiben con orgullo, las cicatrices que tienen. Porque son parte de las batallas que ellos han disputado todo este tiempo. Que tienen un compromiso muy grande con la selección. Tienen un compromiso muy grande. Ustedes, ojalá, tuviesen la posibilidad de vivir la interna, de vivir la cocina, de verlos las sobremesas, de verlos mirar un partido de fútbol, de verlos jugar al truco, de verlos juntarse permanentemente, de lo que hablan. El otro día me quedé con Gustavo Gómez, nos quedamos con Gustavo Gómez casi hasta la 1 de la mañana hablando, y hablando de la vida, y obviamente hablando de los jugadores, y hablando de los jóvenes, y hablando de la selección, y hablando de un montón de cosas. Y yo después estaban los dirigentes y digo, a este le tienen que hacer contrato de por vida. Le digo, a Gustavo Gómez le tiene que hacer contrato de por vida, no a mí. Así, olvídense. Porque el sentimiento que tienen, ese compromiso que tienen. Entonces a mí este plantel me enseña permanentemente porque yo al día de hoy no necesito empujarlos. Cuando yo llego al día siguiente de la derrota con Estados Unidos y los reúno a todos, los veo con la guardia en alto. Como diciendo, esperando revancha, queriendo salir a pelear de nuevo. Y si era posible, querían que el partido se juegue esa misma tarde. Entonces, este plantel me enseña un montón de cosas. Me enseña que todo lo hace con humildad, que todo lo hace con sencillez, que todo lo hace con generosidad, que tienen un sentido muy acabado de lo que es la solidaridad. Por eso le dije a ellos que uno cree en la justicia divina. Y más temprano que tarde va a salir un tiro para el lado de la justicia. Por eso tenían que clasificar a la Copa del Mundo, por eso tenían que ganar el partido el otro día. Y eso no quiere decir que Turquía es un muy buen equipo, con jugadores realmente muy buenos, pero tenía que ser para ellos. Tenía que ser para ellos. Y ellos son un grupo que me ha enseñado que si hay algo que no van a dudar es en ofrecer el corazón. Ellos van a ofrecer el corazón. Si después nos alcanza o no nos alcanza, es fútbol. Es fútbol. Y lamentablemente el fútbol se dirime en un montón de circunstancias que a veces terminan que la pelota entre o no entre. Pero cuando, como hablábamos y coincidíamos con Gustavo, cuando nosotros para adentro estamos bien, y a veces la pelota pega en el palo y entra, no pega en el palo y sale. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho la salud interna. Por eso, cuando leímos lo de Mati Galarza el otro día, o lo decía yo, que me peguen a mí, esto, lo demás, porque yo sé, yo convivo con ellos. Yo sé el alma que tienen ellos. Yo sé de qué están hechos. Yo sé el compromiso y el amor que tienen, no solamente por el país, sino por la selección. El orgullo que significa para ellos vestir esa camiseta. Entonces, a veces los resultados se dan o no se dan. Pero que eso lo tengo absolutamente claro es eso. Y estos chicos me han enseñado todas esas cosas. De saber que por más difícil que sea, por más complicado que sea, ellos van a estar dispuestos a ofrecer el corazón para tratar de conseguir todo lo que, entre todos los que estamos acá adentro, salvo los compañeros de Australia que puedan estar aquí, queremos conseguir. Eso me lo enseñaron los chicos, me lo enseñan todos los días.